de la persona, del mandatario que más se ha escrito. De cada 100 libros, 90 hablan de Trujillo, porque aquí todavía hay gente con esa visión de que fue, entonces no, villano, fue un gran villano, fue un sátrapa, fue un dictador, mató a su madre, mató a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos. Yo lo que quiero es resaltar. Y entonces su mentor, su asesor, finalmente cuando ya no lo soporta le dice que se suicide. Tuvo que suicidarse. Falta de respeto. La falta de respeto no solamente a los dominicanos no solamente, y a nosotros en este programa. No solamente. Emma, te digo algo. Pero te digo algo. Mire, yo no voy a pedir a usted. No, yo le voy a pedir a usted que se pare y abandone la cabina, por favor. No. Ahora, así que vamos a una breve pausa. No, mire, déjame decirle algo. Con todo respeto, con todo respeto, doctor, licenciado Colón, con todo respeto. Un segundo. Nosotros estamos en este panel aquí. Sí. Y desde hoy yo abandono esta silla. Un segundo. Porque yo no puedo estar en una cabina Exacto. donde haya una persona que diga que Trujillo fue un héroe en la República Dominicana. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con su programa Cuarto Round. Director, un segundo. No, espérate, pero déjame darle. Un placer. No. Toma asiento para que me escuche. Yo quiero que me escuche ahora. Un segundo, mira. El licenciado Juan Colón te dijo algo muy bonito. Pero nada más un segundito, te dijo algo muy bonito. Y es, ¿tú sabes qué hacía Franklin Roosevelt? Llamaba a su mentor para que lo escuche. Y si usted no tiene la capacidad de escuchar, entonces no tiene la capacidad para estar sentado en esa silla. Así que me voy. Mire, me voy. Por favor, siéntese. No estoy de acuerdo con sus ideas, pero defiendo hasta con las armas, si fuera necesario, el derecho que tiene de expresarse. Así que vamos, y una ventaja justamente de la democracia es que el choque de las ideas, mi querido Víctor, son necesarias. Los franceses dicen, las diferencias nos enriquecen. Así que yo no creo, e incluso cuando era profesor, lo primero es que me paraba en el aula y decía, yo no quiero alumnos que estén de acuerdo conmigo, yo quiero alumnos que tengan argumentos. Entonces por eso le preguntaba, dime lo que tú entiendes como héroes, de modo que defiendo con toda mi vehemencia el derecho que él tiene a disentir y a tener sus propias ideas, porque justamente las democracias tienen tantas imperfecciones, pero la cosa bonita que tiene es que permite esas diferencias y que, insisto, esas diferencias nos enriquecen. Así que vamos a continuar. Un aplauso para el licenciado Juan Colón. Así que vamos. A mí me gustaría, señores, vinimos a hablar de poesía. Vinimos a hablar de poesía aquí. Esto está interesante. Tú deberías ser un panelista. Tú no tienes dinero para pagarle a Juan Colón aquí. El conocimiento. Bueno, pero para de alguna manera refrescar esto, vamos, si me permiten, a leer algún poema. Sí, también. Vamos a bajar las tensiones después de lo que se saltó este señor. Bueno. Muy bien. Mi camarada Félix, aunque estemos extraviados y no sepa mi frente dónde verte, aunque se hayan borrado los caminos y el olvido labore sin descanso, la eternidad alguna vez tuvo su juramento. Tu corazón y el mío saben dónde encontrarse. ¡Bravo! Mira, este libro que está aquí, nosotros lo vamos a turnear porque el licenciado nos lo acaba de regalar. Yo voy a leerlo una semana y nos vamos a turnear para leerlo, porque yo creo que aquí hay muchas cosas interesantes que nosotros debemos saber y despertar ese sentimiento poético. Eso es muy bonito. Ya la gente no sabe ni siquiera enamorarse. Ya la gente lo lee. Y usted lo necesita. Yo estoy seguro que usted lo necesita. ¿Cree usted que se ha perdido la esencia, la costumbre de leer aquí en la República Dominicana? Porque no vemos cómo están la biblioteca, no vemos la juventud entusiasmada como se hacía antes.
Mira, yo te puedo decir, aquí se está escribiendo mucho. Y si se está escribiendo significa que se está leyendo. Obviamente, tal como decíamos, el libro físico cada vez es menos demandado. Pero en América Latina, no solo en la República Dominicana, tenemos un problema muy grave, que es de nuestro sistema educativo y el valor que se le está dando a la cultura. Tú señalabas lo de la ministra, no sé si se ha enterado o no, pero cuando tú buscas el presupuesto que se tiene para las actividades culturales, son muy precarias. Y porque de alguna manera no se le da realmente importancia, pero hay, sin embargo, muchos jóvenes que están recurriendo. Por ejemplo, mi hijo Pavel es un gran lector, pero no utiliza el libro físico, utiliza la internet. Y esa ventaja la tiene. Es decir, cuando yo nací en Baoba del Piñán, salía a buscar libritos y casi nunca aparecían esos libros. Hoy día en un link tú tienes 1000 libros de todos los autores clásicos. Es decir, el que no lee hoy es porque no quiere. Obviamente estamos en una época, a esto se le llama posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? Bueno, esta época que se caracteriza por un pensamiento light. Fíjense, yo agradezco esta invitación de ustedes a este medio, pero aquí la mayoría de los medios de comunicación, ustedes saben qué tipo de música, a qué tipo de cosas le están dando valor. Aquí seguimos todavía cuando alguien se viste, ¿qué se puso? Si le queda bien, si le queda bonito, si Jennifer López se puso esto. Es decir, parecería que tenemos una mano dirigiendo como para idiotizar a la sociedad dominicana y más allá. Hay una obra titulada 1984 que plantea que llegaría a una dictadura tan terrible que hasta pensar por sí mismo estaría prohibido. Wow. Y esa dictadura no es más que esa mano invisible del mercado. Y esa mano invisible que nos está diciendo, ustedes, cada ser humano es un hombre masa, es una moneda, no tiene pensamiento propio. Y entonces ahora nos damos cuenta que aquí, ¿cuáles son, por ejemplo, las clínicas más prósperas en este momento? Las que se están dedicando a la estética. Pero es una estética solo hacia afuera. Hacia afuera. Para Platón, ese que tú dices que admira tanto, la belleza tiene una dualidad. Lo bello tiene que ser bueno. Y si no es bueno, no es bello. Es decir, es un poco mirar más a lo profundo del ser humano, de tal manera que yo veo a Gregorio Luperón y me parece una persona apuesta, profunda, hermosa. Yo leo a José Martí y digo, wow, qué hombre más interesante, qué trascendente. Entonces la belleza tiene que trascender a esas medidas que nos vinieron incluso con los griegos, esas medidas matemáticas. No, es una pena el que solo puede ver hasta la piel. Y es tan hermoso el que puede ver hacia lo interno también, no solo la piel. Entonces, tenemos ese problema de inversión de valores, que no es tan propio de la República Dominicana, y donde esta cultura light está por donde quiera. Yo recuerdo que fui a una actividad donde me hicieron un reconocimiento, y bueno, que agradezco mucho, no voy a señalar, pero subí y muy bien, un bonito reconocimiento. Y luego se presentaba un reggaetonero. Y cuando se presentó, subió el reggaetonero, casi todo el público que estaba ahí fue en torno a la tarima a hacerse fotos y hacerle fotos. Recuerdo una anécdota, por ejemplo, a propósito de Pedro Osmir. En una ocasión coincide Pedro Osmir con un merenguero muy famoso que estaba muy en boga en ese momento, saliendo del aeropuerto, y al poeta nacional casi lo tumban. Lo desconocieron, nadie lo conocía, casi lo tumban para ir a abrazar y aplaudir el merenguero. Tú decías, creo que fuera del programa, lo hermoso de esto es que esto queda. Sí, eso. Es decir, en la época, nosotros conocemos a Cervantes
y no conocemos, tú me preguntas ahora mismo, ¿quién gobernaba cuando Cervantes existía? Yo sé que Cervantes estuvo preso, pero nadie recuerda. ¿Quién vivía cuando Sócrates, quién era el presidente o cuáles eran los artistas muy famosos de esa época, cuando Sócrates, Platón, Aristóteles? Nadie lo conoce. Cuando Homero, nadie lo conoce. Yo, por ejemplo, estuve en Chile visitando las casas de Neruda, y Neruda es un dios, una especie de dios, Pablo Neruda en Chile. Y así, estuve, por ejemplo, en Viena, y Mozart, que no es el de aquí. Sí. Ahora, y Mozart, incluso la gente vestida, los que promueven su música, vestida a la usanza de Mozart. Y entonces, son esos los grandes seres humanos, son esos los que le dan razón de ser incluso a los pueblos. Mi pregunta se la hago porque a mí me gusta buscar opinión pública, y el día en que celebramos aquí en la República Dominicana el natalicio de Juan Pablo Duarte, yo salí a buscar opinión a los colegios, y la mayoría de los jovencitos, tú le preguntabas qué conmemoramos nosotros los dominicanos en el día de hoy, qué se celebra en la República Dominicana hoy, y no te decían. Incluso a una profesora, escuchen bien, señores, a una profesora le pregunté y no me dijo. No sabía que ese día se celebraba el natalicio de Juan Pablo Duarte. Sí, mira una cosa, Víctor. Cuando se estudia el ser humano, cómo se forma un ser humano, está la familia, los amigos, el entorno, los medios de comunicación, la escuela. La escuela instruye, pero la educación realmente está en el hogar. Ahora, ¿qué tipo de hogar tenemos hoy día? Un hogar que el padre y casi siempre la madre también está en sus ocupaciones laborales, porque así demanda. La mujer dominicana, por suerte, se ha incorporado a las actividades laborales, pero normalmente los hijos están con la trabajadora, pero más que con la trabajadora, con la televisión. ¿Y qué tipo de insumo nos está dando la televisión? Entonces, los héroes, o sea, no penalicemos ese niño que dice que su ídolo es ese que mostró unos tenis que cuestan $10,000. Que yo no sé qué tipo de cosa tienen unos tenis que cuestan $10,000. Lo del Alfa. Pero además, en unos medios de comunicación en los que eso es noticia. Sí. Y que ellos les gusta, vienen de tanta miseria que exponen su miseria. ¿Por qué usted tiene que estar enseñando el closet? ¿A quién le importa eso? ¿Por qué tiene que estar exhibiendo esa cantidad de cadenas? O sea, ¿a quién debería importarle? ¿Alguien ha visto un presidente de Estados Unidos con cadenones, con estas cosas? Los grandes ricos de hoy día, tú no le ves ni siquiera relojes. No. Este muchacho de Facebook anda siempre con un brochecito. Sí, Mark Zuckerberg. Entonces, la humildad, el más grande de los seres humanos fue el más humilde, Cristo. El más humilde, lavó los pies. Sí. Lavó los pies. ¿Tú sabes por qué los ríos se alimentan? Porque se mantienen por debajo de los afluentes. Y entonces se hace grande. El más grande, el más humilde. Ahora, en ese mismo tenor, yo creo que tenemos el bombardeo indiscriminado de informaciones falsas y cosas negativas en la televisión, en las redes sociales. Pero yo creo que en las leyes, en las autoridades debe haber un contrapeso. Porque si tú pones una balanza y solamente le pones los antivalores, pero del otro lado el Estado, que está llamado a darle una buena educación a los niños, no pone algo en la balanza que le toca, siempre va a tener más fuerza el lado de los antivalores. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí. Tú tienes una escuela que te ha sacado la moral y la cívica de la escuela pública, Sí, allá sí. no te lo dan. Que hablábamos eso. Tú tienes en un programa. una escuela que te dan una materia que se llama sociales, donde no te hablan de la historia de la República Dominicana, donde prefieren hablarte de la historia de América Latina, de Estados Unidos, de otros países. Es muy
o sea, como desconcertante y fuera de contexto que tú me quieras enseñar la historia norteamericana donde yo no conozco la mía, donde yo no sé cuántos presidentes han pasado por mi país, donde yo no sé cuál es el primer presidente de mi país, la mayoría de muchachos no lo saben, donde no saben qué día se celebra tu independencia, quién hizo tu himno nacional, quiénes fueron los héroes de las diferentes batallas, quiénes nos liberaron. En la escuela no existe eso. Los libros de historia de la básica, de la escuela normal, no existe eso. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes una sociedad que está empeñado o que le están enseñando escasamente historia de otros países cuando no conocen la de ellos. Entonces, si en esa balanza no le ponemos algo del lado que les toca al Estado y el lado que nosotros nos toca como sociedad, y solamente le dejamos el lado a los antivalores, siempre van a pesar más los antivalores que el lado social. De todas formas, Félix, hay una nueva propuesta, un nuevo currículum que entró en vigencia hace unos cuantos años, desde el 2013 se elaboró, pero entró en vigencia hace apenas unos 2 años, de modo ya formal, donde hay un mejor equilibrio ya en el caso de la historia. De todas formas, hay que conocer, ya nosotros, el mundo es una aldea global. Y luego la misión de la historia es darnos a conocer cuáles son esos aportes. ¿Por qué estudiamos a Egipto? Bueno, porque hay unas enseñanzas que son obligatorias, que son necesarias, que son fundamentales de los aportes que hicieron los egipcios. El mundo no sería posible entenderlo si tú no conoces a Grecia, a Roma, la historia de los Estados Unidos, a propósito de que van tantos dominicanos a vivir a Estados Unidos. Es decir, la educación tiene que ser integral y necesita de eso. Obviamente, una de las críticas que yo hago al sistema educativo nuestro es que debería comenzar por el municipio. No hay una historia del municipio, nadie se encarga de recogerla. Tú vas a los ayuntamientos y nadie sabe por qué se llama así, por qué se lee el nombre de determinada calle. Entonces la historia, desde mi punto de vista, debería comenzar por el municipio, más todavía por el paraje en el que nace el niño o la niña, y luego pasar a la provincia. No hay historia. Aquí no hay historia de los municipios, no hay historia de las localidades, no hay historia de las provincias. Y no se da. Esa parte sí es un gran vacío y debería incorporarse. La única forma de tú amar amar tu país, amar es a través del conocimiento. Si no lo conoce, no puede amarlo. Y por eso hay tantos dominicanos, por ejemplo, que se van desde su localidad, desde su provincia, a Italia, a Madrid, a Francia. Y los turistas que vienen aquí, entonces, normalmente conocen mucho más de la República Dominicana que ellos, porque se fueron de Nagua y ni siquiera pasaron por Santo Domingo, y tampoco hacemos turismo interno. Es uno de los grandes problemas. Es un país rico en recursos humanos. Tenemos 1.600 kilómetros de costas, más de 600 kilómetros de playas bellísimas, con una arena de la más hermosa que hay. Yo estuve en el recorrido que hice en Venecia, le contaba que fui a la fábrica de Murano, y Maximiliano, que así se llama el anfitrión nuestro, nos explicaba que una de las materias primas que utilizan es una arena que tienen que buscar a Francia porque es muy blanca. Y yo no se lo dije, porque tampoco quiero que saquen nuestra entonces, pero entonces pensaba, wow, ¿y cuánta arena tan blanca tenemos nosotros? Sí. Tenemos un país muy rico, desgraciadamente muy pobremente administrado históricamente. No estoy señalando un gobierno en particular, históricamente. Muy bien. No podemos dejar de pasar por alto Juan Colón, un conferencista que también daba charla de superación personal. Nosotros hablábamos la semana pasada de que se ha perdido la sensibilidad humana, y hablábamos que el ser humano tiene consigo en su cerebro el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. ¿Usted nos puede dar un detallito sobre eso, por favor? Bueno, efectivamente, cada ser humano tiene esos dos hemisferios. El hemisferio derecho normalmente es para las cosas lógicas, para lo pragmático, y el hemisferio izquierdo es más para la creatividad.
Entonces, el cuerpo humano es una máquina casi perfecta. Yo hablaba, anteayer tenía una conferencia muy importante, me gustó mucho. Invito incluso a los amigos que la vean, porque fue un círculo latinoamericano europeo, y para sorpresa mía la mayoría del público de París, de Italia, de Hamburgo, con preguntas muy interesantes. Y bueno, invito a eso, que estamos un poco pasando. Sí, Sí, bueno, no, vamos a darle seguimiento a todo eso. Y por último, algo de la actualidad. Perdón. La idea es que yo señalaba que el cerebro, la grandeza del cerebro humano, hablaba de la importancia de que en los sistemas educativos se reoriente. Por ejemplo, Edward Gardner, de la Universidad Estados Unidos, una de las universidades más reconocidas, la Universidad de Harvard, hace tiempo planteó que existen inteligencias múltiples e inteligencia emocional. En los sistemas educativos nuestros se hace mucho hincapié, incluso todavía se habla de las asignaturas básicas, que son sociales, naturales, matemáticas y lenguas, cuando el aprendizaje debe ser integral y tan diverso. Y entonces todavía ese muchacho que no domina las matemáticas, los profesores le dicen, y los propios padres, muchacho es bruto. ¿Cuál fue el aporte de Gardner? Decir que no, que tenemos múltiples inteligencias. Estableció unas 12, pero son más de esas 12 inteligencias. Y luego un muchacho que tiene, por ejemplo, empatía. Simplemente con tener empatía puede ser el líder de su empresa. De hecho, esos jóvenes que se gradúan summa cum laude son buenísimos, pero normalmente ese muchacho de 70, pero que demostró capacidad de liderazgo, tiende a ser el dueño de la empresa. Mire, de 70 en promedio. En promedio, sí. Tiende a ser el dueño y concluía, le decía, en la época de nuestros abuelos, el que tenía fincas, el que tenía vacas, ese era el rico. Hoy día los grandes ricos no tienen ni una finca, ni tienen vaca, no tienen nada, tienen un gran cerebro. Ahora, yo decía, la buena noticia es que no es que Elon Musk tiene un cerebro más grande que el muchacho que está pasando por ahí ahora limpiabota. No. El cerebro humano es de una grandeza tal que estudios científicos han demostrado que por la cantidad de neuronas que tiene cualquier cerebro de cualquier niño, si se fuera a hacer conexiones inalámbricas, se necesitaría hacer un edificio de 15 niveles del tamaño de la ciudad de Texas. Texas es más grande que la República Dominicana. Un solo cerebro. Es decir, no hay que hacer un Einstein para que cada persona sea un gigante. Pero tenemos que educar en ese sentido. La escuela tiene que explorar cuáles son las potencialidades que tiene ese niño, esa niña, y orientarlo en ese sentido. Y no estigmatizarlo de que si no domina las matemáticas, entonces no es inteligente. Mira, hay una historia muy famosa que yo siempre la traigo a colación, y es la historia de Thomas Edison. Que cuando Thomas Edison era un niño, va a la escuela, y él no tenía la forma de aprender como los otros niños, y el profesor, al ver que él no aprendía, le mandó una carta a su madre diciéndole, su hijo es muy torpe, no entiende las clases, es una persona que nosotros no tenemos el tiempo para educarlo, porque es muy retrasado y no entiende la clase con exactitud. Y cuando el mismo niño lleva la carta donde su madre, la madre se la lee totalmente al revés, dice: señora Edison, su niño tiene un aprendizaje muy desarrollado, tiene un conocimiento muy amplio, nosotros no tenemos profesores capacitados para educar a su niño, así que nunca lo tenga en casa. Y hoy por hoy se convirtió en una de las personas que de mayor impacto en la sociedad. Son una persona que descubre, patentiza más de 1500 inventos, incluyendo las luz que hoy utilizamos. Exacto. Y fue una persona que trascendió en la historia y va a seguir trascendiendo. Pero precisamente ahí hay un aprendizaje hermoso. Es lo mismo que te lo dice. Cuando decide comenzar a crear para ver cómo hace la luz, la luz la hizo Dios. Sí, el bombillo. Se dice que utiliza más de 2000 artefactos, elementos, y finalmente dio. Y entonces alguien diría,
es un fracasado o se equivocó tanto. El error es el mejor mecanismo de aprendizaje y en nuestra escuela el error se castiga. Incluso El error se castiga. él decía cuando iba por más de 1500 veces intentándolo, le decían, tú eres loco, tú no vas a lograr eso, ya tú llevas más de 1500 inventos. Él decía, yo no he fracasado 1500 veces, yo sé 1500 formas de cómo no hacer un bombillo. Cualquier persona que vaya a hacerlo diferente a mí tiene que intentarlo 1500 veces. Sí. De 1500 formas que ya yo no tengo que intentarlo. O sea, yo he aprendido 1500 formas diferentes, no he fracasado 1500 veces. Así es. Sí. Muy bien. Bueno, ya como dijo Junior, para finalizar, me gustaría que el licenciado Juan Colón nos despida y nos deleite con uno de sus mejores poemas. Muy bien. Con uno de sus mejores poemas para despedirnos. Acertado. Acertado, grande. Pero antes de finalizar, porque todavía el director me dice que todavía tenemos un tiempecito, no quiero dejar pasar por alto algo que está pasando en la actualidad en la República Dominicana, a propósito de que Juan también tiene un libro que se titula República Dominicana Actual. Yo quiero hacerle una última pregunta, porque yo sé que si no le hago esta pregunta, todo aquel que nos está viendo a través de J-Play en la radio y todas las redes sociales, y también las redes sociales de Juan Colón, ¿cómo usted ve? Yo sé que nos van a dar nuestro golpecito si no le hacemos esta pregunta. Sí. ¿Cómo usted ve la inmigración haitiana en la República Dominicana hoy día? Un problema que hay que enfrentar con leyes claras, con leyes simplemente claras, o más que con leyes, no es corrijo, con medidas claras y precisas, porque las leyes están ahí. República Dominicana es uno de los países que tiene más leyes y mejores leyes. Esta constitución de 2010 es una constitución muy buena, Preciosa. muy buena. O sea, constitución de 2010 no tiene que envidiarle a ninguna constitución de América Latina. Y por tanto, en términos del proceso de las leyes migratorias, está toda la claridad ahí. ¿Qué pasa? Bueno, que históricamente la inmigración haitiana se ha prestado para la corrupción. Pasan con la venia de muchos militares, de muchos funcionarios. Incluso ha habido funcionarios que cónsules, por ejemplo, que han pasado ilegalmente por dinero. Entonces, simplemente con aplicar la ley, pero ahora mismo no sabemos cuántos millones, cuántos habitantes La cifra es alarmante. haitianos hay en la República Dominicana, pero hay que tomar medidas. Y a propósito de eso, en esa conferencia que di hace unos 3 días, una de las preguntas de una señora muy ilustrada ella, que creo que fue desde Hamburgo que la hizo, preguntó acerca del racismo en América Latina y naturalmente se acercó y nos etiquetó a nosotros de racista frente a Haití. a Haití. Es una pena, es una percepción generalizada que los dominicanos somos racistas. Sí. Es una percepción generalizada y se ha generalizado porque desgraciadamente nosotros no tenemos un cuerpo consular, un cuerpo diplomático Ahí es que que voy. se haya dedicado, que se Ahí es que dedique voy. a dar el enfoque del lugar. Están tomando muy buenos vinos, están en sus lecturas, están en su embriaguez del poder, porque su mundo. un diplomático, sobre todo, es un embajador, es una persona que le pagan, no se imaginan ustedes cuántos miles de dólares por mes, pero no están haciendo su trabajo. Entonces yo les respondía a esta señora, en primer lugar, que no hay un pueblo en América Latina, en el mundo, que haya sido más solidario con Haití que la nosotros República los Dominicana. dominicanos. Claro que Que sí. en la República Dominicana hay un número, no hay estadística aquí, pero 1 millón, 2 millones de haitianos, no lo sabemos, y están trabajando aquí. ¿Y por qué a veces dicen, bueno, que lo tenemos recluido en los batalles, en las actividades marginales? Ya hacen de todo. Ahora, ¿quiénes son los que vienen? Una mano de obra generalmente descalificada. Ahora ha tomado mucho empuje en el campo de la construcción, pero al fin y al cabo no vienen licenciados. Yo le decía
si tuviéramos profesores haitianos, estuvieran dando clases en las universidades de la República Dominicana, porque nosotros no tenemos eso. El problema, amén de los choques históricos que hemos tenido, porque eso también tiene una carga. En primer lugar, en el año de 1805, ¿qué hizo Dessalines cuando hace la retirada? Que lo llaman desde Haití. Quema y mata población de niños, mujeres y personas mayores en Moca, Santiago, La Vega y Misericordiamente. Eso está ahí. ¿Contra quién nosotros logramos nuestra independencia? Nos ocuparon de 1822 a 1844. Contra los haitianos. 22 años. Nunca un dominicano ha pasado al territorio haitiano a buscar, a invadir para nada. Sánchez dijo aquella frase proverbial: entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte. Pero si alguien quiere mancillar mi nombre, le diré que soy la bandera decirle dominicana. que yo soy la bandera dominicana. Fue en aquel Wow. momento que viene a enfrentar la anexión a España que hace el sátrapa de Pedro Santana, que tampoco debería estar en el Panteón Nacional. Un adefesio de nuestra historia. Entonces, el pueblo más solidario, solo tenemos que recordar lo que pasó en el 2010, cuando el terremoto. Cuando el terremoto. Le prestamos nuestros hospitales, los puertos y aeropuertos de la República Dominicana se le facilitaron. La comida que recibieron en los primeros días fue de los comedores económicos, se le hizo una universidad. Se le hizo una universidad. Es decir, nadie ha sido tan solidario con Haití, y a pesar de eso, fíjense cómo. Entonces tenemos razones para podernos defender, pero, insisto, nuestros embajadores, nuestro cuerpo consular, es muy bien, gracias. Yo en ese caso le hubiese dicho a ese señor, le hubiese preguntado, ¿qué pasa si aquí entramos ahora mismo 500.000 de dominicanos sin visa y sin ningún tipo de regularización? Ustedes nos mandarían a nuestro país. Es lo que la República Dominicana hace con su ley libre y soberana. O sea, ellos hablan y pueden decir que somos racistas, pero cualquiera que entre de manera ilegal a cualquier país de eso probablemente sea Bueno, deportado. pero en las ciencias sociales se dice que la percepción tiene mayor fuerza que la realidad. Y esa percepción se ha generalizado. Se ha generalizado. Es verdad que Trujillo provocó una matanza en 1937 de haitianos, pero eso es Trujillo. Y otro elemento que yo le explicaba es lo siguiente: el racismo. Yo lo cambio por el clasismo. En el mundo, importa si usted es pobre. Desgraciadamente, perdónenme la expresión como lo voy a decir, en cualquier parte del mundo, el pobre hiede. Perdónenme la expresión, ¿eh? Sí. No debería ser así. En cualquier ser humano está la esencia divina, la trascendencia. Pero en esto que llamamos capitalismo, el capitalismo es perverso. El ser humano es una mercancía, una simple mercancía en el capitalismo. Son de las cosas, el Santo Padre Juan Pablo II hablaba de que el capitalismo es una barbarie, es un sistema, porque pone el ser humano, pone lo económico por encima de la esencia humana. Y eso provoca, mira cuánta tragedia, por ejemplo, en el propio Estados Unidos, ahora la semana pasada con la muerte de este muchacho que fue. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no valoran, creen que es un derecho inalienable tener armas, cuando eso respondía a una situación histórica de la formación de las 13 colonias, y todavía ningún presidente y digamos el Congreso no se anima a modificar esa ley, una simple modificación, y ya, tú evitarías que los padres vivan con ese miedo de que sus hijos en cualquier momento van a ser acribillados por cualquier loco. Entonces necesitamos una sociedad más armónica, necesitamos educar en valores, necesitamos que en la educación incorpore el arte, no para que los seres humanos, para que nuestros alumnos salgan músicos, poetas, no, porque el arte sensibiliza. Siempre repito, cuando tú escuchas una sinfonía, cuando alguien cualquiera escucha la 9ª sinfonía de Beethoven, a partir de ese momento tiene que ser un mejor ser humano. A partir de ese momento. El arte ennoblece el espíritu. El arte te crea un estado emocional y te hace ver la trascendencia y la belleza del ser humano. Los museos de cualquier parte del mundo viven llenos.
¿Qué está buscando la gente? Belleza. Cuando escribo, aunque sea un poema de amor, ahora voy allá para finalizar, otro poema de amor. Pero eso sensibiliza. El Che Guevara, cuando bajaba de la montaña, andaba con un librito de bolsillo de poemas, porque el arte en todas sus facetas sensibiliza, crea armonía, y hace que respetemos al ser humano, que no matemos a un ser humano por un celular, señores, por un celular. Así es. Ya para terminar, nosotros necesitamos un día entero aquí con Juan Colón. Sería demasiado. Increíble. Deleítenos con otro poema, Bueno, por favor, vamos. para el público también que nos está viendo y nos está escuchando a través de J-Play en la radio. Usted y yo ignoramos o presumimos que el amor se nos delata en la baba, en la traviesa e imprudente agua de luna que eres cuando me mira, en la insoportable luz de los zapitos alegres de las manos cuando se juntan, en la brisa de Navidad casi infantil cuando acude a nuestros encuentros, en la descalza música de las palabras al decir el nombre, cuando me llama y pregunta por mi salud, al pronto mar que acuden los abrazos, cuando pregunta, por ejemplo, por níspero y violines, y es tan dulce la fruta palabra que escucho los arpegios. Por mi parte, te cruza en todo cuanto nace y crea puentes, en las melodías que aún le faltan a las sonatas, en la antología de los enigmas, en los sueños, insomnios incluidos, en el sabor amarillo de ciertos atardeceres. Usted y yo ignoramos que el amor nos ignora. ¡Bravo! Tremendo. Bueno, señores, No hay desperdicio. no hay desperdicio, señores. Para nosotros ha sido un gran placer tener al licenciado Juan Colón aquí deleitándonos con esos poemas aquí en esta cabina. Ustedes dos deberían todo- compartir más con Juan Colón, porque ustedes, mira Aquí qué lo- punto de vista de aquí- de las ideas opuestas tiene nuestro amigo Juan Colón. Mire, todo lo que quieren es fusilarme todo el tiempo. Y Junior me ha conquistado al gato y se pone los dos contra mí. De verdad que nos culturizamos en el día de hoy. Tener a Juan Colón aquí era un sueño para mí, porque Juan Colón significa mucho para mí. Fue una persona que me formó como persona, como ser humano. He aprendido mucho de él y siempre había soñado hacerle muchísimas preguntas, porque yo siempre he estado en todos los poemas y la poesía que Juan, y yo siempre era un crítico de que él no publicaba sus libros. Yo le decía, pero don Juan, usted siempre escribiendo 4, 5, 6 horas metido en una biblioteca, pero vamos a sacar eso a la luz para que la gente pueda disfrutar de su poema y lo pueda publicar también para otras personas. Y él me decía, todo su tiempo, Junior, todo su tiempo. Mira, hay un poeta que se llama el Indio Duarte. Claro. Ese hombre, yo desde niño escuchaba a mi abuelo ponía el Indio Duarte. Yo cuando voy a viajar lejos, pongo los poemas del Indio Duarte y me voy horas y horas. Y yo decía que a veces yo voy con amigos míos, cuando pongo eso, dicen, ¿y qué es eso que tú estás escuchando? Digo yo, relaja tu mente, escucha tranquilo y métete en el personaje. Y cuando eso suceda, tú vas a entender lo que Ahora, Yo ya tengo un CD del para Indio Duarte. culminar, aplauso para Juan Colón. Ya él no es tu mentor, sino mi Oye, mentor. ay, yo,